Muy buenas tardes, mi nombre es Alejandra Rodríguez, soy psicóloga, directora del Centro del Dolor Chile. Mi ponencia versa brevemente sobre los fundamentos en el dolor físico persistente de los esquemas y creencias. Efectivamente, hay varios modelos teóricos que abordan este tema. El modelo de Anderson plantea que el sistema de control ejecutivo tiene 4 dominios interdependientes. Uno de ellos es fundamental, que es el procesamiento de información o PI. En el procesamiento de información, justamente el paciente va a elaborar la información que recibe tanto de estímulos externos como de estímulos internos. En este procesamiento de información hay una estructura cognitiva fundamental que se denomina esquema. Es un sistema de conocimiento humano, pero no solamente es un sistema que alberga conocimiento, sino que también me permite procesar la información nueva y actuar de acuerdo a ese procesamiento. Desde esta perspectiva, vamos a definir esquemas como constructos básicos desde los cuales el sujeto categoriza, describe, interpreta y decide, tomando decisiones y teniendo respuestas conductuales. Los esquemas no son solamente una construcción abstracta ni teórica, sino que tiene una fuerte evidencia en su bajada a lo conductual. ¿Cómo se forman los esquemas en el individuo? En todos nosotros se forman a partir de la experiencia personal que tenemos en situaciones recurrentes. ¿Cuál ha sido nuestra experiencia frente al dolor? ¿Cómo han sido los otros con nosotros? Y no solamente las experiencias personales, sino que también las experiencias ajenas. Desde esta perspectiva, se desarrolla desde etapas muy tempranas del desarrollo madurativo, como lo plantea Piaget. Yo, en relación con un objeto, me voy relacionando a través de un objeto empírico. Va así surgiendo un conocimiento del objeto, siempre con una impronta. Sin embargo, cuando el objeto ya no está, no hablamos de ese objeto empírico, sino que hablamos de su representación o idea, es decir, de un objeto mental. Por lo tanto, nosotros siempre estamos basándonos en el procesamiento de información de estos esquemas que albergan múltiples ideas, múltiples creencias. Efectivamente, en sí mismos son también representaciones que posee una persona sobre diferentes aspectos de la realidad. Y homologando al ejemplo que tenemos en un computador, los esquemas vendrían a ser esas carpetas que albergan estos conocimientos. Por lo tanto, tenemos múltiples carpetas. Tenemos que pensar entonces que efectivamente no solamente, como les decía anteriormente, el esquema nos va a permitir albergar, acumular y después procesar la nueva información, sino que también nos va a permitir planificar patrones conductuales, inclusive los más complejos. Es decir, siempre existen dos modelos o modos operativos donde la información circula. De arriba hacia abajo se denomina procesamiento controlado, de lo abstracto a lo concreto, y de abajo hacia arriba procesamiento automático, de lo concreto a lo abstracto. Para cambiar esquemas y creencias limitantes, rígidas, inconsecuentes y lógicas que pueden tener nuestros pacientes en relación al esquema del dolor, al esquema de la enfermedad, es importante trabajar siempre desde el modelo biopsicosocial en un equipo interdisciplinario, al mismo tiempo en tratamiento sincrónico, justamente para que se potencie, ¿no es cierto?, estos dos modos operativos. Los esquemas en general constituyen un sistema dinámico, no son estáticos y pueden cambiar a través de un proceso de diferenciación que propicia la elaboración de nuevos esquemas. Sin embargo, los estudios dicen que hay una tendencia a resistirse frente a la nueva información.
aunque tenga evidencia. De ahí vemos la dificultad nuestra muchas veces de explicarle a los pacientes a través de evidencia y cambiar sus creencias. Los esquemas más importantes que debemos indagar en el tratamiento de los pacientes con dolor físico persistente es indiscutiblemente el dolor, su patología que causa este dolor y el tratamiento. La idea es invitarlos a que ustedes indaguen antes de comenzar a prescribir cualquier tratamiento. Muchas veces el usuario acude a la consulta sin creer ni en el profesional ni en el tratamiento que uno le va a prescribir, tanto en consultas médicas como kinésicas o psicológicas. Desde esta perspectiva les reitero que en general los sujetos tienden a procesar fundamentalmente aquella información que encaja en el sistema o en el esquema previo y realmente a desechar o a tener una resistencia con nueva información. Por eso es tan importante la educación en dolor o la psicoeducación. Dentro de los esquemas habitan las creencias, que son verdades subjetivas. Ya desde antaño que hemos descartado esa tendencia y esa urgente necesidad que teníamos de la objetividad, ¿no? Es una convicción, es lo que yo pienso y cómo este pensamiento y esta idea y este conocimiento acerca de ciertas cosas va teniendo diferentes grados de profundidad. Entonces, claramente vamos a ver pacientes que tienen una idea precoz o una idea que se está formando versus pacientes que tienen certezas, es decir, creencias muy arraigadas. Claramente una creencia muy arraigada, reforzada a veces por otros profesionales inclusive, es realmente más difícil de cambiar. Y por último, tenemos un concepto muy interesante que es el concepto de increencia. Es decir, cada sistema de creencias también tiene un subsistema de increencia. Esto significa el no creer. Y efectivamente la invitación es a preguntarle directa y claramente a los pacientes o usuarios si creen en nosotros, si creen en el tratamiento, si creen en las posibilidades de mejora. Efectivamente, se ha visto que las creencias conllevan una disposición a actuar de acuerdo con lo creído, versus la increencia implica una disposición a no actuar en virtud del rechazo que suscita lo no creído. Desde esta perspectiva, la invitación está a que si ustedes indaguen las creencias de sus pacientes y consideran que tienen creencias limitantes, irracionales, ilógicas, rígidas e increencias que son realmente importantes de cambiar, no olviden que la psicología es la ciencia que está especializada y experta en el estudio de la conducta humana y de todos los procesos cognitivos que dirigen y motivan al ser humano. Por lo tanto, es fundamental trabajar desde esta vertiente e indagar, como les he dicho reiteradamente, la necesidad, ¿no es cierto?, en estas creencias de nuestros pacientes o usuarios. Muchas gracias.